Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es grato también porque hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Con un fuerte y cariñoso abrazo les saludo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Yo creo que usted, como nosotros, hemos reflexionado mucho sobre esto de sufrir por Cristo, porque normalmente se presenta el sufrimiento como una consecuencia a veces de nuestros actos, de nuestra actitud, de nuestras decisiones que a veces tomamos, pero sufrir por Cristo significa sufrir por ser inocente, por tener la verdad, por hablar de Jesús. Y de eso vamos a conversar un poquito más acerca de lo que eso significa sufrir por Cristo, porque quizás hoy día no lo estamos haciendo. Estamos en un país que tiene cierta tolerancia religiosa, digo cierta tolerancia religiosa, sí, pero ya estamos viendo cómo el gobierno está poniendo algunas leyes, sí, algunas ideas que son realmente contrarias a la voluntad y a la moral de lo que Dios ha establecido. Bueno, estaba pensando justamente en cuanto a sufrir por Cristo. Hay personas que son capaces de sufrir por otra persona, por algún líder, algún caudillo que se levanta, y hay personas que los siguen ciegamente y son capaces de morir por ellos. Ahora, ¿qué les ofrece esa persona? No puede ofrecerles mucho. En cambio, cuando nosotros pensamos en nuestro Señor, Él nos ofrece vida eterna. Él nos ofrece una vida mejor aquí y ahora. Hay cosas por las cuales nunca tendríamos que arrepentirnos por seguirlo a Él. Y creo que eso precisamente es porque Él vino a mostrarnos su amor precisamente ocupando el lugar que nosotros debíamos haber ocupado en la cruz del Calvario. Entonces, el asunto no es llegar al cielo arrancando del infierno, porque nosotros entendemos, la palabra infierno aparece en las Sagradas Escrituras, pero está relacionado con la sepultura, el sepulcro. La gehenna, el Seol, son sinónimos que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay quienes piensan o siguen al Señor solamente porque se les ha metido miedo con el infierno. Creo que una motivación así nunca la usaría el Señor. No la usa ni la usaría tampoco. No tiene necesidad. El Señor quiere que nosotros lleguemos al cielo por amor, no por miedo, no por temor. Y por amor Él nos da su perdón y una vida nueva. Ahora, la Biblia dice que cuando la Santa Ciudad regrese, dice en el libro de Apocalipsis, cuando vuelva acá a esta tierra, aquellos que resucitaron en la segunda resurrección, se unirán como un gran ejército. Recordemos que aquellos que resucitan en la segunda resurrección son los malvados, los que murieron con la primera resurrección al venir el Señor Jesús por segunda vez, y aquellos muertos que no se levantaron cuando Cristo vino. Entonces, ellos formarán un gran ejército y querrán tomarse la ciudad, liderados por el enemigo, por Satanás, que los va a convencer que él fue el que los resucitó. Entonces querrán tomarse la ciudad, dice, y de Dios desciende fuego del cielo y los consume. Los consume. No es un asunto, no es que Dios castiga menos porque una persona no está una eternidad sufriendo día y noche y a cada instante y sin dejar de sufrir. No tenemos, en la Biblia yo no veo un Dios así. No veo un Dios vengativo, un Dios que está en el cielo gozando con sus hijos y mira hacia el infierno y ve ellos quemándose ahí y Él se goza por ello. El solo hecho, fíjate que la Biblia habla de que al final Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Exactamente. O sea, en algún momento se termina ese fuego que consume a quienes no aceptaron al Señor. Y ahora en este sentido, cuando habla de persecución de los primeros cristianos, Pedro los insta a que ellos sean, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, si es necesario. O sea, no nos busquemos tampoco en la prueba, pero dice, si la padecéis, tengan
tengan ustedes a bien, porque Dios va a tomar alguna resolución sobre eso. Más el Dios de toda gracia, hasta 5:10 de 1 de Pedro, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, cuando habla de poco de tiempo, ¿cuánto tiempo? Podrían ser 20, 30, hasta 100 años, pero todavía es poco con la eternidad que Dios ofrece. Y estos cristianos, la verdad que sufrieron bastante por haber mencionado que eso es solamente al Mesías, al Jesús, a Cristo. Bueno, y no podemos olvidar que cuando Pedro estaba escribiendo esto, los cristianos que eran fieles a Cristo podían terminar en una muerte terrible, en una muerte horrenda, con sufrimientos que difícilmente nosotros nos podemos imaginar. Entonces tenemos que tener presente esto. Los cristianos fueron perseguidos y serán perseguidos, y en este momento hay muchos que son perseguidos, porque en diferentes partes del mundo se está persiguiendo a los cristianos por ser cristianos. Entonces, se les quita la vida por el hecho de ser cristianos. Hemos visto en las noticias, hemos visto en internet, cómo el ejército islámico le quita la vida a aquellos que son cristianos, le cortan la cabeza solamente por no negar su fe, por mantenerse fieles. Entonces esto está ocurriendo. Y creo que nosotros aquí, el objetivo de la carta de Pedro es precisamente animarnos y ayudarnos a permanecer fieles a nuestro Dios. Fíjate que Pedro nos dice algo bien bueno, que lo consideremos. En capítulo 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Estoy pensando, ¿tú recuerdas cuando Pedro habló su gran discurso? Sí. Si miras un poquito antes, ¿qué pensaban la gente? Mira, están escondidos, están haciendo incluso sacrificios humanos. ¿Te acuerdas que habían tomado las palabras de Cristo, comer su cuerpo, que se llevó una serie de cosas que estaban pasando? Estaban murmurando. Los cristianos fueron perseguidos, pero cuando Pedro salió con el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Dijo: no estamos ebrios, Cristo ha resucitado, y dio un mensaje que convirtió a la gente al arrepentimiento. La verdad que Pedro en ese momento fue instrumento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo usó de la manera que tenía que usarlo en ese instante. Hay dos ideas que vamos a seguir conversando, que están en nuestra pauta: es el sufrimiento y el ejemplo de Cristo, que es maravilloso para ver lo que es el sufrimiento, y este concepto del fuego de la prueba que presenta Pedro. Pero fíjate, Pedro habla aquí en 1 Pedro capítulo 3 verso 13, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y cómo aquellos que murieron? Y continúa diciendo: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, aquí hay un lineamiento del verdadero cristiano, fíjate, en tres palabritas. Primera cosa que aparece aquí es que van a ser ellos, podrá hacernos daño a alguien, ¿no es cierto? Lo otro es bienaventurado, y la tercera, que tenemos que presentar defensa. La primera, te van a hacer daño, pero por eso vas a ser bienaventurado. Pero cuando presentes defensa, hazlo con mansedumbre y reverencia. O sea, no altivos porque tú tienes la verdad, no. Y ese concepto es la misma idea que tuvo Cristo mientras estuvo en la tierra. Él fue una persona que, frente a las imprecaciones, a los juicios mal habidos con él, ¿no es cierto?, cómo lo llevaron siempre a instancias en que él cayera, pecara, no lo pudieron mover de su lineamiento. Él se mantuvo porque tenía un propósito. El propósito era llegar a la cruz,
pagar la deuda y salvarnos a todos nosotros. Fíjate lo que dice aquí en el verso 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y aquí Pedro creo que está recordando lo que Jesús dijo precisamente de las bienaventuranzas, y que están registradas en San Mateo capítulo 5 verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Está repitiendo lo mismo. Él recuerda esto y dice que nosotros seremos bienaventurados, o sea, podemos considerarnos felices de poder morir por una buena causa, precisamente haciendo el bien, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y ahí en el verso 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 17. Entonces, Él nos anima a que si tenemos una buena causa, debemos seguirla. ¿Y qué mejor causa que la causa de nuestro Señor Jesucristo? Él murió diciéndonos que nos amaba. Y Él subió a los cielos porque nos ama. Y nos llevará al cielo porque nos ama. El amor de Dios es el que está primando sobre todas las cosas, y por eso incluso Él permite que sigan las admoniciones. Este mismo programa está llamando la atención a tomar una posición, a sufrir por Cristo, pero no a consecuencia de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, sino por el Señor. Ahora, amados, dice ahí 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no, esto es como normal que va a pasar. Estamos en un mundo inquieto, en un mundo que nos va a sorprender con algunas cosas. Si no, dice, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como decir, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel, Señor? Si nunca te vimos. Dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, ahí va a haber gozo porque hicimos la labor, y si ahora esa labor se agrega lamentablemente el problema del sufrimiento, del engaño, bueno, por causa de Cristo sufrir eso se traerá bendición, gozo y lógicamente en el cielo un gozo eterno. Y fíjate, tanto Pedro como Pablo comparten esta misma idea, y Pablo en la segunda carta que le envió a Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros somos personas correctas, somos personas que no permitimos que se nos corrompa mediante el dinero, no nos vendemos por dinero, eso va a provocar una respuesta negativa en quienes nos rodean. Porque si estoy hablando de una persona que está no entre cristianos. Entonces, en el mundo estas son cosas que se ven y se hacen normalmente, pero no para un cristiano. Entonces, si nosotros elegimos seguir a Cristo, no importa las consecuencias, creo que no lo vamos a pasar tan bien, porque eso va a traer oposición del otro lado, y van a haber personas que van a estar dispuestas a hacer cualquier cosa a fin de sacarnos del medio. Ahora, en relación al fuego de la prueba, y Cristo lo anticipó en Mateo 24, es un capítulo que uno debería releérselo y estudiárselo bastante y aplicarlo a la vida en realidad. Pero el versículo 9 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación. Estoy pensando cómo captaron esto los discípulos. Ellos estaban escuchando y Jesús hizo tantos milagros, sanó, resucitó, alimentó, y ahora dice que nos van a perseguir por hacer esas cosas. Sí, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando uno mira la historia de estos discípulos de Jesús, se encuentra que aparece, por ejemplo, Esteban, un mártir, terrible situación que tuvo que pasar por dar a conocer a Dios, pero qué visión tuvo. Se acuerda de Pedro,
¿Se acuerda de Juan, de Jacobo? Que estos fueron los primeros cristianos que sufrieron en manos de las autoridades. Y Pablo, pues Pablo mismo, que fue un perseguidor, se transforma en perseguido. ¿Qué es lo que sucede con Pablo? Él se presenta ante Félix, Festo, Agripa, César, ¿no es cierto?, y da testimonio. A consecuencia de eso, él sufre el fuego de la prueba, pero se mantiene de todas maneras como un verdadero cristiano. Bueno, tenemos que decir que este fuego de la prueba caerá sobre cada fiel hijo de Dios. ¿Sabes? Estaba pensando en las iglesias que predican la teología de la prosperidad. Están llenas. La gente quiere escuchar cosas bonitas, quiere escuchar cosas que me digan que Dios me va a bendecir, que voy a tener todo lo que quiera, en fin, eso es lo que quiero escuchar. Y cuando se me dice que yo tengo que cambiar el carácter, que tengo que ser una persona comprensiva, que tengo que ser una persona dadivosa, en fin, no gusta mucho. Entonces, generalmente el fuego de la prueba viene sobre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren seguir a Cristo de la manera que Cristo vino a enseñarnos, no como a mí me gustaría que fuese. Queremos seguir conversando acerca del sufrimiento de Cristo, dos tópicos que están relacionados ahora con el juicio que el pueblo de Dios va a tener. Todos vamos a compadecer, pero ante esta situación, el hecho de que la fe se mantenga se mantenga firme, es un concepto que Pedro también nos habla en su epístola. Y, ¿sabes? Cuando hablamos de juicio, creo que sería bueno hacer una aclaración. Cuando Cristo venga, Cristo va a venir y se va a realizar un juicio ejecutivo. Cristo no viene a hacer un juicio acá. En este momento se está llevando a cabo el juicio investigador. Entonces, cuando se llama justamente juicio investigativo. Entonces, cuando Cristo venga, Él dice que va a separar las ovejas de los cabritos, los de la derecha con los de la izquierda, va a separar el trigo y la cizaña, en fin, de muchas formas habla de esta separación, pero como digo, va a ser un juicio ejecutivo, no va a ser que en ese momento nos van a sentar en el banquillo de los acusados, no. En este momento se está realizando ese juicio y Jesús va a venir a llevar a aquellos que han sido fieles, a aquellos que han decidido estar del lado de nuestro Señor. Ahora, se dice que este juicio comienza por el pueblo de Dios. Lo dice Pedro y lo dice también el Antiguo Testamento. Así interesante, es. Porque dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, nadie va a quedar exento de juicio, todos van a comparecer ante el tribunal de Dios. La sentencia va a ser dictada de acuerdo a que hemos estado de parte de la verdad, hemos estado de parte de Jesús o no lo hemos estado. Eso va a marcar la gran diferencia. Y tenemos una garantía, tenemos un juez justo que es el que verá la causa. No hay ninguna posibilidad de equivocación, porque Dios es un Dios perfecto. Y fíjate, otra de las cosas que nos llama la atención fue la parábola que el Señor Jesús contó en relación a esto cuando habla de del juez injusto. Una mujer que iba a pedir justicia ante el juez y el juez dice: no creo en Dios, no ni respeto a ningún hombre. Pero finalmente ella tanto insistió que dice: para que no me saque de cansancio, le voy a hacer justicia. Bueno, y aquí, lo dijimos en la semana, aquí se hace una comparación por contraste. Tenemos un juez injusto y tenemos a un Dios justo. Uh-huh. A un juez que no creía en Dios ni respetaba a nadie, ante un Dios que nos creó y Él sí sabe respetar. Respeta tanto que nos dio una libertad que nosotros podemos utilizar, y aunque la utilicemos mal, el Señor va a respetar esa libertad que nos dio. Por eso que tenemos la seguridad de que Dios va a hacer un juicio justo y que nosotros tenemos la garantía de que este juez nos ama y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Lo lindo del juicio es que será dado a los que son fieles a Dios. Y aquí se presenta, como tú decías, por contraste esta situación, porque
Fíjate que Malaquías dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3:6, estoy leyendo el 2. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora, y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Vuelvo a la idea que dice Pedro, en la casa primero, los de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que el juicio viene, que es una realidad, y que nosotros debemos prepararnos para ese juicio estando de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Dios nos presente como hijos que hemos obedecido su voluntad, quizá imperfecto como somos, pero sí hemos estado de parte de la justicia y quizás hemos sufrido por la justicia, y Dios nos dará su recompensa. Y cuando se habla, ¿sabes? Cuando se habla que sufrir por la justicia es sufrir a causa de ser justo. Claro. No es porque a uno lo ande buscando la justicia, que podría entenderse que cuando uno hace algo malo, la justicia lo busca. Pero aquí no, aquí se sufre por causa de la justicia, por causa de ser justo. Ahora, para llegar a esto, para llegar a este juicio, necesitamos fe. Lo mismo que para pasar por las tribulaciones que nos habla, por las persecuciones, necesitamos fe. Y esa fe es la que ahora nosotros necesitamos cimentar, necesitamos proveernos de esa fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. El caso de Job es un caso muy típico. Así es. Casi atípico, diría yo, porque no sé quién habrá sufrido tanto como Job, pero es un personaje que se le llamó que era un varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, o sea, característica que todo cristiano debería tener. Ante esa situación, Satanás lo aflige, lo castiga, y Dios solamente le impide que no toque su vida. O sea, lo hizo, ¿no es cierto?, morir en el suelo prácticamente, pero él se mantuvo siempre con una fe genuina en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé cuánto estaba viendo físicamente con esa enfermedad que tenía, cuánto percibía el amor de Dios con la enfermedad que tenía, pero él seguía diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Fíjate, Pedro continúa diciéndonos ahí en el capítulo 5 y el verso 8 de su carta, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que, todas estas advertencias se nos hacen. Estamos viviendo en tiempos especiales, estamos viviendo en un mundo que es el centro del conflicto cósmico. Y nosotros estamos metidos en este conflicto. No es un asunto que nosotros podamos decir, yo me salgo. Y es la recomendación que nos hace, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el propósito de un verdadero cristiano. Gracias, amables oyentes, por su audición. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Pedro instruyó a sus lectores para que esperaran pruebas de fuego entre ellos a fin de probarlos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. No le debía resultar extraño, sino que debían gozarse en ser participantes de los padecimientos de Cristo y encomendarse a su fiel Creador y continuar haciendo el bien. Piénselo, que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.